Hermanos, Santiago 5:11 para la gloria de Dios. Me dicen con un amén cuando lo tengan. Ya todos lo tienen. Nos ponemos de pie en reverencia al Dios vivo. Amén. Que Dios le bendiga a todos los hermanos que se están conectando en las redes sociales. Que Dios le bendiga grandemente. Y a todos los hermanos que comparten esta bendición para que el mensaje siga llegando a la persona que no conocen de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago 5:11. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le será perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la oración del justo puede mucho? Por eso es importante orar, mis amados hermanos, los unos por los otros, como dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, es importante orar por cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Así, si usted está pasando alguna necesidad, no te aflija. Santo es el Señor. No te aflija. Glorifica al Señor en esos padecimientos. Glorifica a Cristo en esa tribulación. Glorifica a Cristo, mis amados hermanos, cuando usted se sienta atribulado. Cuando usted se sienta, mis amados hermanos, que siente usted que se le cerró la puerta del cielo, mis amados hermanos, usted siga glorificando al Señor, aún en las enfermedades, mis amados hermanos. Glorias al Señor. Pueden tomar sus asientos. Glorias al Señor. Vamos a meditar esta palabra, mis amados hermanos. Así como dice la palabra de Dios. Hermanos míos, dice la palabra. Hermanos míos. Hermanos míos, dice la palabra, tomar ejemplo, versículo 10, de la aflicción y de paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Toma ejemplo, dice la palabra de Dios, hermanos míos. Y lo mismo les digo al pueblo de Dios, a cada uno de ustedes, hermanos míos, hermanos del alma, mi amado hermano, dice la Biblia, toma el ejemplo de la paciencia, toma el ejemplo de la aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Santo es el Señor Jesús. Aquí la Biblia nos enseña, mis amados hermanos, los profetas, cómo pasaron. Los profetas, el último profeta, mis amados hermanos, cuando leemos la Biblia, Juan el Bautista. Los profetas, mis amados hermanos, que fueron antes que Juan el Bautista. ¿Cuántas aflicción tuvieron por la palabra, por el Señor? ¿Cuántas aflicción tuvieron por la verdad? ¿Cuántas aflicción tuvieron, mis amados hermanos, por agradar a aquel que lo tomó por soldado? Por agradar a aquel que lo tomó por su siervo, para agradar a aquel que lo tomó por su servidor. ¿Cuántas aflicciones pasaron? Cuando leemos la palabra de Dios, pasaron grandes tribulaciones, pasaron grandes persecuciones, pasaron grandes torturas. Muchos perdieron su vida por Cristo, muchos se enfermaron, aleluya. Muchos, mis amados hermanos, fueron perseguidos, dice la palabra de Dios. Muchos fueron apedreados por la palabra de Dios, mis amados hermanos. Muchos fueron perseguidos por testificar la verdad, por agradar a aquel que lo tomó por soldado, por discípulo, mis amados hermanos.
Santo es el Señor Jesús. La Biblia nos enseña, mis amados hermanos, que tomemos del ejemplo la aflicción. Pero ellos, dice la palabra, tuvieron paciencia. Tuvieron paciencia, mis amados hermanos. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Paciencia, mis amados hermanos. Aleluya, necesitamos paciencia, mis amados hermanos, porque la Biblia dice, cuando leemos el versículo 7, mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia, dice Cristo, mis amados hermanos, en confiar en el Señor. La paciencia necesitamos a Cristo. Yo necesito la paciencia. Tú también necesitas la paciencia. Sería mentiroso en decirle no necesito paciencia. No, yo sí necesito paciencia. Y mucho y cada día. Santo es el Señor. Aleluya, mis amados hermanos. Si yo no tuviera, si Dios no me, solo Cristo nos da esa paciencia cuando le pedimos, mis amados hermanos. Antes me acuerdo cuando apenas me había convertido, mi amado hermano, era un hombre muy impaciente. Pero el Señor en el proceso, mientras más obedecemos su voz, mientras más obedecemos su palabra, Él nos da esa paciencia, mis amados hermanos. Santo es el Señor. ¿Cuántos están aquí? Yo necesito la paciencia. Tú necesitas la paciencia. Y mucha gente, al no tener la paciencia, mis amados hermanos, muchas personas hoy se encuentra en una situación, en una condición terrible, porque no tuvieron la paciencia. ¿Cuántos están aquí? Muchos a lo mejor se encuentran ya muertos porque no tuvieron la paciencia. Muchos a lo mejor se encuentran encerrados en una cárcel porque no tuvieron la paciencia. Escucha esto. Muchos, mis amados hermanos, se encuentran sufriendo porque no tuvieron la paciencia. Muchos se encuentran destrozados porque no tuvieron la paciencia. Muchos se encuentran enfermos porque no tuvieron la paciencia. Escucha esto. Muchos se encuentran infelices porque no tuvieron la paciencia, mis amados hermanos. Muchos niños están sufriendo porque no tuvieron la paciencia los padres. ¿Cuántos están aquí? Muchos matrimonios se encuentran destruidos porque no tuvieron la paciencia. ¿Cuántos están aquí? Muchas niñas embarazadas, muchas niñas, mis amados hermanos, con hijos, están, mis amados hermanos, de madre soltera porque no tuvieron la paciencia. Escucha esto. Muchos jóvenes se encuentran enfermos, jovencita enferma, porque no tuvieron la paciencia, no pudieron esperar en el Señor, mis amados hermanos. Muchos se encuentran enfermos, postrados en una cama, mis amados hermanos, porque no tuvieron la paciencia. Muchos se encuentran enfermas de tanta enfermedad, mis amados hermanos, que no esperaron el Señor. No pudieron esperar, no supieron esperar, mis amados hermanos, aleluya. En Dios, mis amados hermanos, aquel hombre que le iba a hacer feliz, prefirieron hacer caso muchas de las veces a cualquier joven que le habló bonito en la oreja, mis amados hermanos, y para terminar lo contagiaron de alguna enfermedad. ¿Cuántos están aquí? Porque no tuvieron la paciencia en Cristo Jesús. Ahora mucha gente está sufriendo y cuando no tiene la paciencia le empieza a echarle la culpa a Dios. Cuando Dios en su palabra dice, mis amados hermanos, que seamos pacientes, que esperemos el fruto con la paciencia, dice el Señor. Hoy muchos andan descarriados porque no han tenido la paciencia en Dios. Hoy muchos ministerios están destruidos también porque no han tenido la paciencia en Dios. Hoy muchos concilios están desbaratados porque no han tenido la paciencia. Hoy muchos pastores están en pelea que se andan comiendo entre ellos mismos porque no han tenido la paciencia, mis amados hermanos. Gente que alguna vez comieron juntos en la misma mesa, durmieron en la misma casa, se anda comiendo entre ellos mismos porque no tuvieron la paciencia. Cuando hablamos de la paciencia, ay Dios mío, ¿por qué me está hablando de la paciencia? Y este no era mi mensaje que Dios me había dado. De seguro a alguien Dios le está hablando hoy. ¿Cuántos lo creen? Dios habla con propósito. Aleluya. Dios dice que tenga paciencia, que aprendas a confiar en Él.
Santo es el Señor Jesús. Me acuerdo, mis amados hermanos, cuando apenas me convertí al Evangelio. Yo era un hombre impaciente, mis amados hermanos, te puedo decir, era nuevo el Evangelio. Yo quería cambiar a la persona ya. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuánto me está entendiendo? Ya le quería, mis amados hermanos, enseñarle o darle, dijera mi pastor, mis amados hermanos, porque yo tengo pastor también, pastor Samuel. Quería darle con la manguera de bombero por la boca a la persona, si todavía ni podía tomar ni con el biberón todavía. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, mis amados hermanos. Era un hombre impaciente, pero gracias le doy al Señor, la impaciencia que Dios me daba no era con los nuevecitos, era con los viejones. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. A eso sí hay que darle con la manguera de bombero por la boca para que aprenda a comer palabra de Dios. Si es una persona que apenas se convierte, mis amados hermanos, hay que esperar el fruto pacientemente, como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, dice la palabra de Dios. Yo ya entendí esa palabra. Gloria al Señor Jesús. Aquello que anda en rebeldía, eso hay que darle palabra. Hay que darle agua como manguera de bombero, mis amados hermanos. Aleluya, si no se afirma en el Evangelio del Señor. Pero ya una persona nuevecita que apenas aceptó a Cristo, hay que enseñarle temor a Dios, hay que enseñarle conforme la palabra, hay que enseñarle conforme los estatutos de Dios, mis amados hermanos. Yo era un hombre impaciente, hasta con mi familia era impaciente, hasta con mis hijas era impaciente, mis amados hermanos. Siempre había problemas en la casa. Santo es el Señor Jesús. No le tenía paciencia a las niñas. No le tenía paciencia, mi amado, a mi esposa. En el viejo hombre había muchas discusiones, muchos problemas, mi amado. No era paciente, mi amado hermano. Ella no me podía decir nada porque luego me enojaba. Era como un pequeño infierno en la tierra. Vivíamos en la casa antes de conocer de Cristo. Pero gracias le doy al Señor que vino a mi vida. Ahora puedo ser paciente. Ahora puedo doblar rodillas. Ahora puedo clamar al Señor, decirle: Señor, te pongo en tus manos esta necesidad que estoy pasando, estos problemas que estoy pasando. Te pongo en tus manos la vida de mi hija. Ayúdame, Señor, guíame, dame sabiduría para enseñarle tus caminos, para enseñarle tus pasos, Señor. No quiero que ella sufra la vida que viví yo. No quiero que ella pase lo mismo que pasé cuando yo no conocía de ti. Señor, ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a ser ejemplo. Señor, ayúdame a enseñarle tu palabra con temor, con reverencia, pero sobre todo con ejemplo. Santo es el Señor Jesús. Mis hijas pueden testificarte cómo era su servidor antes, cuando apenas empezaba. Cómo era su servidor. Pero gracias le doy al Señor. Ahora ya no hay necesidad de decirle, ya ella sola, al último lo que hacen, me jalan para la iglesia. A veces se me olvida, dijera mi pastor, que tenemos servicio en la iglesia. A veces le digo a mi esposa: vayan ustedes, yo no quiero ir. Pero se me olvida a veces, dice uno que se olvida que eres el pastor, no tiene que estar ahí. Santo es el Señor Jesús. ella hasta a veces me jala, vamos. Santo es el Señor Jesús. Mis amados hermanos, cuando ponemos por obra la palabra de Dios, mis amados hermanos, entonces miraremos el fruto de nuestra vida. Santo es el Señor. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos paciencia, dice la palabra de Dios. Versículo 7, léalo usted. Dice: por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Escucha esto, mis amados hermanos. La venida del Señor está cerca. Hay que tener paciencia, dice la palabra de Dios. Hay que tener paciencia los unos a los otros, mis amados hermanos. Hay que tener paciencia, pastores, a las ovejas, tener paciencia en la congregación. Hay que tener paciencia. Santo es el Señor. Si yo fuera en el viejo hombre, un hombre impaciente, mis amados hermanos, cuando apenas el Señor me llamó, te aseguro, mis amados hermanos, no tuviera paciencia, ni estuviera aquí a lo mejor. Porque gracias al Señor por su paciencia, mis amados hermanos, porque a veces el pastor tiene que ser bien paciente, mis amados hermanos, con las almas,
con las ovejas, aún con los descarriados, aún con los rebeldes, tiene que ser paciente el pastor. ¿Cuándo están aquí? Porque el pastor tiene que dar testimonio. O sea, aunque esté enfermo, aunque esté afligido, esté triste, esté traicionado, tiene que presentarse, mi amados hermanos, como el más fuerte, como el que nada le duele, por la paciencia que Dios le da, porque tiene que testificar desde el cielo. Aleluya. A veces el pastor tiene que buscar al descarriado, a la descarriada, y a veces la descarriada no le contesta o no le abre. Mi amados hermanos, el pastor tiene que ser paciente con Dios. ¿Cuántos están aquí? A veces al pastor se le exige. Santo es el Señor. O las ovejas le exigen al pastor. También, mi amados hermanos, Dios le exige al pastor. Santo es el Señor Jesús. ¿O qué hizo el pastor para que aquella persona viniera? ¿O no lo buscó, no lo está buscando? Solo Dios sabe, mi amados hermanos, cómo están las cosas. ¿Cuántos lo creen? Y el pastor tiene que tener paciencia. Cada uno de nosotros tenemos que tener paciencia, mi amados hermanos. Usted tiene que tener paciencia. Porque muchos matrimonios están separados, están divorciados en el mundo. ¿Por qué? Le faltó la paciencia. La paciencia. La paciencia de no orar por ese viejo, de no orar por esa viejita, de no orar por esa hermanita, por ese hermanito, de no orar, mis amados hermanos, la paciencia. ¿Cuándo están aquí? Santo es el Señor Jesús. Porque muchos se encuentran enfermos de sida por la paciencia, no tuvieron paciencia, mis amados hermanos. Podemos ver matrimonios, mujeres con 4 hijos sin padre, los hijos, 5 hijos, 6 hijos, 8 hijos sin padre, y de diferentes padres muchas las veces. No lo estoy hablando, mis amados hermanos, para hacerte sentir mal, no, sino de la manera para que pueda entender lo que es la paciencia. Que esperemos en el Señor, que tengamos paciencia, aleluya, que confiemos en Cristo. Si usted ya está casado, si usted ya tiene su pareja, santo es el Señor, téngale paciencia. Téngale paciencia hoy. Téngale paciencia, sigue orando por él, sigue orando por ella, sigue orando para que Dios lo transforme, para que Dios la cambie, para que Dios lo siga moldeando, para que Dios siga terminando su proceso en su vida. Ore por él, ore por ella, santo es el Señor. La solución no es el divorcio, no, mis amados hermanos, la solución es paciencia, dice el Señor, que oremos por la persona. Santo es el Señor Jesús. A lo mejor muchas las veces pensamos, nada más a mí me pasan los problemas, a los hermanos no tienen nada. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si el hermano está peor que tú? Aleluya. ¿Qué sabes tú si el hermano se está muriendo más que tú? Si sabes que el hermano está más afligido más que tú, pero el hermano ha aprendido a confiar en Dios. Es la gran diferencia. Santo es el Señor. Que aprendamos a confiar en Cristo, mis amados hermanos. Dios tendrá el control de nuestra vida. Santo es el Señor Jesús. Nunca pensemos, mi problema es el único, yo soy el único que sufre. No, porque también los profetas, dice la Biblia, sufrieron. Antes, dice la palabra de Dios, hermanos míos, tomar como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Que hablaron en el nombre de Dios Todopoderoso. Santo es el Señor Jesús. Hay que tener paciencia, dice el Señor. Tenga paciencia, amados hermanos. Aquí está el ejemplo. Los profetas tuvieron paciencia, que hablaron el nombre del Señor. Los apóstoles tuvieron paciencia. Nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia. ¿Cuántos lo creen? Como ejemplo de nuestra vida. Que fue a muerte de cruz por cada uno de nosotros. Lo apedrearon, lo escupieron, lo insultaron, lo abofetearon, los humillaron, mis amados hermanos. Tuvo paciencia. Y aún él mismo dijo, mis amados hermanos, Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. ¿Cuántos están aquí? Él no dijo diente por diente, ojo por ojo, no. ¿Cuántos están aquí? Y es lo que le falta a la iglesia. Es lo que le falta a la iglesia.
del más grande al más pequeño. Estoy hablando de la iglesia en general, a nivel mundial, a nivel global, mis amados hermanos. Le falta la paciencia. Santo es el Señor. Que dicen, Él me lo hizo, Él me lo paga, ya no le hablo, ya no le dirijo la palabra. ¿Cuántos están aquí? Cuando la palabra dice, mis amados hermanos, tener vosotros paciencia y afirmar vuestro corazón, porque la venida del Señor está cerca. Y los que van con Cristo, mis amados hermanos, son los que tienen paciencia, los que tienen paz, dice la palabra de Dios, los que tienen amor, los que tienen santidad, mis amados hermanos. La paciencia forma parte de la santidad. Santo es el Señor Jesús. ¿Por qué el apóstol Santiago nos dice? Porque la venida de nuestro Señor está cerca. Aleluya. Si usted no es paciente, empieza a ser paciente hoy. Usted mismo no podrá ser paciente, pero pídale al Señor que te ayude. Pídale a Cristo que te ayude. Pídale en oración, pídale en ayuno, pídale en clamor. Pídale al Señor y Él te lo dará. Santo es el Señor Jesús. No significa que porque usted sea paciente, usted confía en Dios, tampoco va a dejar que el otro te anda viendo la cara cuando están aquí. Aleluya. Porque dice gente, tú eres cristiano, yo te puedo insultar cuantas veces quiera. Está bien, tiene un límite, dice la palabra de Dios. Pero no por eso, mis amados hermanos, por eso la gente, por decir así, tiene que ser paciente, eres aleluya, eres cristiano. Te puedo escupir, te puedo humillar. No, pues lo que hace un hombre sabio, ¿qué hace? Se da la vuelta, mira el peligro y se va. Santo es el Señor. Ora por esa persona así, lo bendice, sí, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús. Aleluya, mis amados hermanos. Que siempre va a faltar cualquier rebelde puede decir, no, la Biblia dice hay que ser paciente, yo te puedo golpear, te puedo humillar, te puedo insultar. No se vaya al extremo. Santo es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Una cosa es ser paciente, mas no ser tonto, dijera uno, mis amados hermanos. Soy manso, mas no menso, dijera mis amados hermanos, palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús, mis amados hermanos, pero hay que usar la paciencia, hay que hablar. Hay que orar por esa persona, mis amados hermanos. Hay que presentarle a Cristo, mis amados hermanos. Hay que tener paciencia, dice la palabra de Dios. Mucha gente, porque no tuvieron paciencia, mis amados hermanos, ahora se encuentran sin Cristo. Vino la enfermedad en su vida y empezaron a quejarse, empezaron a renegar, empezaron, mis amados hermanos, a decir, Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo te adoro, Señor, si yo me congrego, mira cómo estoy. Mira cómo vivo. No saben esperar en el Señor Jesús. Por eso mucha gente se regresan para el mundo nuevamente, porque dicen, allá en el mundo yo estaba mejor, me iba mejor, me iba bien. Ahora que me convertí al Evangelio, no marcha la cosa tan bien. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque no tuvieron la paciencia en Dios, mis amados hermanos. No supieron esperar en Dios. Por eso se encuentra descarriado, muchos se encuentra frío, muchos se encuentra tibio, sin gozo, sin fe, sin amor por la verdad, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, porque no tuvieron la paciencia, dice la palabra de Dios. Aleluya. Habéis oído de la paciencia de Job, dice la Biblia. Fíjense lo que dice el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Escucha esto. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, dice la palabra de Dios. Hoy mucho, mis amados hermanos, porque no tiene la paciencia la paciencia, mis amados hermanos, ya no se congrega, no asisten al oculto, no buscan de Dios, mis amados hermanos. Muchos ahorita no tienen la paciencia en esperar al Señor, porque no pueden creer que la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrá por añadidura. Muchos, al no tener la paciencia, mis amados hermanos, dejan de congregarse,
dejan de venir al culto, dejan de buscar de Dios, mis amados hermanos, y andan, mis amados hermanos, metiendo más horas extra, anda trabajando doble, mis amados hermanos, en los días de servicio, porque no tiene paciencia en Dios, porque no puede confiar, mis amados hermanos. Cuando Dios no ha tenido paciencia, mis amados hermanos, cuando Dios no ha tenido paciencia cada vez que le hemos fallado, le hemos defraudado, mis amados hermanos, hemos hecho lo malo ante Él. ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia de ti? ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia de ti? Si Dios fuera como nosotros, mis amados hermanos, que no tenemos paciencia, tú y yo no estuviéramos aquí hoy. ¿Cuántos lo creen? Si Dios fuera como nosotros, mis amados hermanos, que no tuviéramos paciencia, nosotros ya no estuviéramos aquí, ya estuviéramos ya desaparecidos y perdido, mis amados hermanos. Pero Dios, por su misericordia, mis amados hermanos, por su amor, tiene esa paciencia. Dice la Biblia, el Señor es muy misericordioso y compasivo, y Dios quiere que sus hijos sean así. Dios quiere que tú seas así. Dios quiere que yo sea así, que cada uno de nosotros seamos así, compasivo y misericordioso, dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, Job, mis amados hermanos, la paciencia de Job. ¿Cómo sufrieron los profetas? Ya le hablé, mis amados hermanos, los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, fueron torturados, mis amados hermanos. Aleluya, Jeremías lloraba, Daniel estuvo también en los fosos de los leones, Moisés, todos los profetas que hablan la palabra, el profeta Elías, mis amados hermanos, aleluya. Cuando leemos la palabra de Dios, mi amado, el rey David fue perseguido, mis amados hermanos, que lo buscaban para quitarle la vida. Todos los profetas, el Señor Jesucristo, un gran ejemplo, nuestro Rey de Reyes, él mismo pasó padecimiento por nosotros. Los apóstoles, mis amados hermanos, Nuevo Testamento, el profeta del Nuevo Testamento, el último Juan el Bautista, que los decapitaron por la verdad, por la palabra, tuvo paciencia, que dio su propia vida, mis amados hermanos, le cortaron la cabeza porque tuvo paciencia por la verdad. Santo es el Señor. Él no cambió el mensaje, siguió predicando la verdad. Los apóstoles, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, el rey Nerón, mis amados hermanos, aleluya, lo decapitó en Roma. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, lo crucificaron boca abajo. Jacobo lo atravesaron con una espada, mis amados hermanos. Juan, el apóstol Juan, lo metieron en aceite hirviendo, dice la palabra de Dios. Los apóstoles, mis amados hermanos, aleluya, la paciencia que tuvieron por la verdad, la paciencia que tuvieron por amor a Cristo, la paciencia que tuvieron, mis amados hermanos, para que usted y yo conociéramos de esta gran verdad. Santo es el Señor Jesús, porque conocían al Dios poderoso, que es un Dios misericordioso, un Dios compasivo, dice la palabra de Dios. Está importante la paciencia. Órale a Dios por tus hijos. Órale a Dios por tus hijas, órale a Dios por tu esposa, órale a Dios por tu esposo, téngale paciencia. Santo es el Señor Jesús. Es lo que le pido al Señor. Dios mío, te pido que mi esposa me tenga más paciencia. Santo es el Señor. Te pido, Señor, más paciencia. Y creo que ella hace eso por mí también. Dios mío, te pido que mi esposo me tenga más paciencia. Glorias al Señor Jesús. Porque cada uno sabe lo que es. ¿Cuántos están aquí? Tú sabes lo que eres. Tú sabes lo que eres. Nosotros sabemos lo que somos, cada uno de nosotros. Y cuando nosotros reconocemos lo que somos, ¿qué tenemos que pedir? Paciencia. Pedirle a Dios, tenme paciencia. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Dice la palabra de Dios, mi amados hermanos, Job tuvo paciencia. Cuando leemos la historia, la palabra de Dios, mi amados hermanos, Job, mi amados hermanos, que tenía 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, mi amados hermanos de Job, que murieron, dice la palabra de Dios, mi amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Job, mi amados hermanos, que perdió todo lo que tenía, mi amados hermanos, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimo criado, mi amor, que él tenía, mi amados hermanos. Dice la Biblia que él perdió todo en un día y no se quejó con Dios.
No renegó contra Dios del cielo, mi amados hermanos. No maldijo a Dios, aún él bendijo a Dios del cielo. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor Jesús. Su palabra dice, mi amados hermanos, porque Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice la palabra de Dios. Cuando estaba pasando las necesidades, las tribulaciones, que se estaba muriendo de esa sarna maligna que le comía, dice la palabra de Dios, que Job agarraba un texto para rascarse, mis amados hermanos. ¿Qué significa un pedazo, mis amados hermanos, como de una roca, mis amados hermanos, como tipo lámina para rascarse, porque era tanta esa comezón? Dice la palabra que no se quejaba, aún bendecía a Dios. Sus 10 hijos muertos, perdió sus riquezas terrenales, su ganado, mis amados hermanos, y no renegó. Tuvo paciencia. ¿Cuántos lo creen? Tuvo paciencia. ¿Por qué? Porque conocía que Él paciente. Al Todopoderoso, mis amados hermanos, que da la paciencia, que es el dueño, mis amados, de que nos ha tenido paciencia a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Aleluya, porque Él confiaba en el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor Jesús. Si Dios, mis amados hermanos, no tuviera paciencia, ¿cómo está el mundo hoy en día? Está corrompido. Casándose hombre con hombre, mujeres con mujeres, hasta con animales, tantas abominaciones, abortando niños, tantas perversidades, tanta idolatría, gente que en vez de darle la gloria a Dios están adorando ídolos, mis amados hermanos. Si Dios no fuera paciente, ¿qué sería de la humanidad hoy? ¿Dónde estaría la humanidad hoy, mis amados hermanos, si Dios no fuera paciente? Por la paciencia de Dios que aún podemos decir gloria a Dios, por la paciencia de Dios, mis amados hermanos, aún podemos respirar, por la paciencia de Dios, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Si usted me dice, aleluya, Dios tiene mucha paciencia con el pecador, escucha esto. Dios tiene mucha paciencia con el pecador, aquel que vive una vida sin Cristo. Muchos a lo mejor dirán en este momento: ¿por qué a mí no me ha dado el coronavirus, el virus corona? Muchos a lo mejor dirán: ¿por qué no me he enfermado? ¿Sabe por qué no te ha enfermado? Porque Dios te tiene paciencia. Porque si te enferma y perece de este mundo en tu pecado, va derechito al infierno. Dios, por su misericordia, no ha permitido que te mueras así con ese estado que te encuentras, porque Dios sabe cuál será tu destino. ¿Cuántos están aquí? Y lo que se ha enfermado, gloria a Dios, que ha tenido paciencia y ha aprendido a confiar en el Señor, y Dios lo ha levantado de ese estado. Dios lo ha sanado porque han puesto su confianza en Jehová, que hizo los cielos y la tierra, mis amados hermanos. Gloria a Dios, que no se han apartado, más se acercan a Cristo, mis amados hermanos, porque ha entendido esta palabra. Santo es el Señor. Y aquellos que se alejan es porque no tienen paciencia. Y si siguen estando en ese estado sin paciencia, al cielo no van. ¿Cuántas personas andan de chapulín en iglesia o en el mundo porque no tienen paciencia? Muchas personas andan de canguro, hasta de boxeadores. Ya ve que hay canguros boxeadores, canguros brincolines que andan brincando, hasta boxeadores. Hay cristianos que así andan como los canguros. Y hasta sacan los guantes porque no tiene la paciencia, mis amados hermanos. Se pelea con el pastor, se pelea con el líder de alabanza, se pelea con el diácono, se pelea con todo el mundo, se pelea con los hermanos, o se pelea con los sugieres, se pelea con todos, mis amados hermanos, porque no tienen la paciencia cuando están aquí. O se fueron de la iglesia porque el ujier le llamó la atención a su hijo cuando andaba corriendo. Se fueron enojados, mis amados hermanos, y ya no volvieron a la iglesia porque no tuvieron la paciencia cuando están aquí. Hemos visto muchos casos así. Muchos no se congregan hoy porque no tienen paciencia. Pero si se encuentra en ese estado todavía, déjame decirle que si suena la trompeta en este momento, la Biblia dice que al cielo no van. La palabra de Dios dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca.
Toda aquella persona que no tiene paciencia no están afirmados su corazón, dice la palabra de Dios. No saben dónde están, ni dónde están pisando. Mi amados hermanos, dice la Biblia que lo están afirmados sus corazones. La Biblia dice, mis amados hermanos, por eso el Señor dice la palabra, tener vosotros paciencia, afirma tu corazón, porque la venida de Cristo está cerca. Que tu corazón no ande extraviado, que tu corazón ya no esté en dos caminos. No, afirma tu corazón, afirma tus pasos, dice el Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? Qué bonito habla la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Qué bonito habla la palabra de Dios, mis amados hermanos. Aleluya, santo es el Señor. Dice la Biblia, mis amados hermanos, pero sobre todo, hermanos míos, ser paciente. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que mucha gente cuando no tiene paciencia miente. Escucha esto. ¿Cuántos están aquí? Mucha gente que no tiene paciencia miente, dice mentira. Y dice la Biblia que hasta juran esa persona que no tiene paciencia. Dice la Biblia, mis amados hermanos, pero no juréis, dice la Biblia, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación, dice el versículo 12. ¿Cuántos están aquí? Hay personas que conozco que todavía no se le quita a los católicos, a muchos cristianitos. Te juro por la mamá, quién sabe de quién, de Pedro, de Juan, de Pablo y de Sila, empiezan a jurar. ¿Cuántos están aquí? Oh, te juro por mi abuela, mi tatarabuela, sabrá de por quién juran ellos. Santo es el Señor Jesús. Y dice que ya son cristianos evangélicos, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Cuando la Biblia dice que no juremos, que vuestro sí sea un sí, vuestro no sea un no, porque así son los cristianos, así son los seguidores de Cristo, los discípulos que permanecen en la verdad, hablan verdad los unos a los otros. ¿Cuántos están aquí? Los que permanecen en Cristo, en la verdad, hablan verdad los unos a los otros, mis amados hermanos. Por eso es importante que cuando usted le diga algo a su pastor o a sus hermanos o entre los hermanos, que su sí sea un sí o eso no sea un no. Ya no andamos tal vez, a lo mejor, y lo deja a uno en el aire, dijera uno. ¿Qué dijo? ¿Sí o no? ¿Sabrá Dios? No. Mi amado hermano, que vuestro sí sea un sí, un no, un no. ¿Cuándo están aquí? Porque Dios quiere la verdad. Y si no puede, pues un no. Y si puede, un sí, conforme la palabra de Dios. O a ver si puedo, a ver qué pasa. No, mis amados hermanos, ya los cristianos no hablan así. Y dirá, un ejemplo, mis amados hermanos, me acuerdo, la otra vez le hablé, aleluya, a una persona, le dije que si íbamos a ir a un lugar, te invito a evangelizar, le dije. Vamos a ir a evangelizar. No está aquí en esta iglesia, de otra iglesia. Santo es el Señor. Te invito a evangelizar. Amén, amén, hermano pastor. Voy a ir, pero yo te aviso. Yo te aviso si puedo. Y dice, no puedo. Le estoy haciendo la invitación. ¿Cómo yo te aviso si puedo? Si estamos invitándolo a hacer la obra de Dios, la comisión que Dios nos llamó. ¿Cómo yo te aviso si puedo? ¿Por qué no decide al principio, mi amado, no puedo? O sí puedo, dice la palabra de Dios. Hay otro que dice, mi amado hermano, dice, hermano, te invito a la iglesia mañana. ¿Cuándo están aquí? Si Dios no permite, ¿acaso Dios no quiere que te congregue? ¿Acaso Dios no quiere que busque de Él? Dios quiere que te congregue. Dios quiere que busque su presencia. Y todavía se le ocurran, dice, si Dios no permite. Y luego no viene ni van. Que no le permitió Dios. Que Dios reprenda al diablo mentiroso. Cuando están aquí, santo es el Señor. Que Dios reprenda al diablo. ¿Acaso Dios no quiere que le sirva? ¿Acaso Dios no quiere que le cante? ¿Acaso Dios no quiere que le predique a los perdidos? Dios quiere eso y mucho más, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Dios quiere que el mensaje de salvación le llegue a los perdidos, mis amados hermanos. No usemos la palabra de Dios, a ver si Dios nos permite, a ver si Dios quiere. Tenemos que entender dónde tenemos que usar esa palabra. No tenemos que meternos en todas las cosas que hablamos, mis amados hermanos. Por decir, si usted me pregunta, hermano pastor, aleluya, puedo decir, hermana,
Si Dios nos permite, para el año que viene, vamos a hacer este proyecto con la ayuda del Señor, pero está en el plan, ya está algo asegurado. Si Dios nos permite vivir ese día, lo haremos. Si Dios nos permite, dice la palabra de Dios. Se escucha muy diferente cuando están aquí. Santo es el Señor. Si Dios nos permite ver la luz del día mañana, haremos. Pero ya estás afirmando que lo vas a hacer si Dios te permite. Santo es el Señor Jesús. Cuando están aquí, santo es el Señor. Porque mucha gente dice, te invito a la iglesia. No, si Dios quiere, mañana estaré. Y luego no viene. Entonces Dios no quiso que estuviera en la iglesia. Dios quiso que allá ande en la cantina. Dios quiso que ande en la disco. Dios quiso que allá ande en el cine. Dios quiso que allá ande en el billar. Dios quiso que ande en el casino. Dios quiso que ande pateando pelota. No, mis amados hermanos, Dios quiere que busques de Él. Dios quiere que te congregue. Dios quiere que te alimente espiritualmente. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca, dice la palabra de Dios. Dios quiere que te congregue, tú que nos estás mirando en las redes sociales. Dios quiere que te sujetes a su palabra. Aleluya. Dios quiere que sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús. Dios quiere, mis amados hermanos. Aleluya. Dios quiere que invite a tus familiares descarriados al evangelio. Dios quiere que invite a tus amigos a la iglesia. Dios quiere que invite a tu conocido que busque de Dios. Dios quiere, mis amados hermanos, porque Dios quiere, mis amados hermanos, que se salve aquel pecador, que ninguno se pierda, dice la palabra de Dios, sino que todo proceda al arrepentimiento. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Y espero en Dios, mis amados hermanos, que saliendo, cuando terminemos este mensaje, que tu palabra sea un sí y un no. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús. Porque si está, tal vez, a lo mejor sí te dejan al aire. Cuando a mí me dicen eso, tal vez puede ser, yo lo tomo como un no. ¿Cuántos están aquí? Yo lo tomo como un no, mis amados hermanos, que no estoy autorizando, no estoy contando con esa persona. Porque nosotros que estamos en Cristo, mis amados, tenemos que hablar un sí o un no. ¿Cuántos lo creen? Es por decir, si yo digo, hermano, ¿puede abrir con oración mañana? Déjame pensar, a ver qué pasa. Entonces esa persona yo la tomo como no. Ya busco a otra, mis amados hermanos. ¿Cuándo están aquí? Porque es cosa de Dios. Es cosa de Cristo. Es servicio a Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto lo creen? Qué poderoso es Dios. ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto bendice su nombre, mis amados hermanos? Aleluya. Dice la Biblia, pero sobre todo, hermanos míos, no juré ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque no, para que no caigas en condenación, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y luego cuando los amigos católicos, ¿dónde quedan esos amigos católicos? Por eso les predico esta gran verdad, porque lo amo, porque quiero que se salven. Y empiezan a jurar y empiezan a hacer, papá, quién sabe hasta dónde se empiezan a persignar, a hacerse la cruz, a ver dónde, mi amado, que juran. Todo aquel que jura es un mentiroso. Escucha esto. ¿Cuántos están aquí? Todo aquel que jura es un mentiroso. Cuando una persona te empieza a jurar, no le crea nada porque te está diciendo mentira. Mis amados hermanos, ¿cuántos están aquí? Te juro por esta, por mi abuela, por la tía, por mi padrino. Empiezan a jurar. Sabrá Dios, la persona que te está jurando es un mentiroso. Ya sabes el secreto, mi amado, sobre la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Aleluya. Pastor, te juro que mañana voy a la iglesia. Esa persona no va a venir, porque está jurando. Todo aquel que jura es un mentiroso. ¿Cuántos están aquí? Y se lo va a llevar el diablo si no se arrepiente, porque la mentira es del diablo. El santo es el Señor Jesús. Dice la Biblia, ¿cuántas personas pueden decir, te juro, hermanito, mira, el pastor me puso mala cara, me regañó, la hermana me hizo una mueca, me hizo una cara bien fea, te lo juro? Cuando te empiezan a decir eso, repréndelo, mi amados hermanos, en el nombre de Cristo. Apártate de mí, Satanás, dígale, no me venga con tu chisme. ¿Cuántos están aquí? Apártate de mí, Satanás, porque el diablo es que te está hablando cuando empiezan a jurar, mis amados hermanos.
Oh, te juro, ¿cuántas hermanitas no están ahí que no se suelta la palabra? Oh, te juro que miré a tu esposo allá, no, y andaba con esta, no, y hasta le peló la sonrisa, oh, y le peló los ojos, le hizo una mueca, oh, si supiera. Cuando te empieza a jurar, no le crea, porque es el diablo que te está hablando. Aleluya, que usted lo mire, usted lo compruebe, santo es el Señor. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, mis amados hermanos, porque la persona que jura es un mentiroso, dice la palabra de Dios, y se lo va a llevar el mismo diablo si no se arrepiente. Santo es el Señor Jesús. ¿Está alguno entre vosotros? Escucha esto, lo que me gusta, mis amados hermanos. Estamos leyendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor, dice la palabra de Dios, úngale. Aleluya. No dice la Biblia que reniegue. No dice la Biblia que empiezas a renegar, que te aleje, que te deje de congregar. No, dice la Biblia que tiene que hacer, mi amados hermanos, tiene que alabar al Señor. Aún en las aflicciones, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, dice la palabra de Dios. Ahí donde entra, que dice la palabra, para mí el vivir en Cristo, en morir es ganancia. Aleluya. Ahí donde entra, que dice uno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santo es el Señor Jesús. Ahí realmente, en esa prueba, en esa aflicción, en esa tribulación que está pasando, ahí todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos lo creen? Ahí sí podemos darle la gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios en las pruebas, en las aflicciones? Hacía un video, mis amados hermanos, el día de ayer. Hay gente que se quejan por la nieve, por el frío. Hay gente que reniega por el calor. Hay gente que reniega por la lluvia. Hay gente que reniega por el viento. Todo el tiempo vive una vida renegando, mis amados hermanos. ¿Cuántos están aquí? Ya hasta le dicen el renegado, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Anda de genio, que pasa esos genios de la caricatura, mis amados hermanos, que sale la lámpara de la Aladino, ¿cómo se llama? Mis amados hermanos, tanto genio que se anda de renegón todo el tiempo. Cuando la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que todo el tiempo, todo lo podemos en Cristo. Sé tener abundancia, sé tener escasez, todo el tiempo, mis amados hermanos, tenemos que bendecir el nombre de Dios. Aleluya. Al hombre no se le entiende. Cuando hace calor, se queja que mucho calor, quiere frío. Hace frío, ahora quieren calor. Hay lluvia, mis amados hermanos, ahora no quieren lluvia. Cuando está seco, todo lo llueve, quieren lluvia, le pide al Señor. Y cuando Dios manda lluvia, no quieren lluvia. ¿Cuántos están aquí? En vez de darle la gloria a Dios, darle gracias a Dios todo el tiempo, mis amados hermanos. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Dice la Biblia Filipenses, decía el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí. Este es el contexto. Porque mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo cuando la cartera está llena. Todo lo puedo en Cristo cuando hay buena cuenta en la tarjeta del banco. Aleluya. Puro papel tengo. Y todo lo puedo en Cristo. Mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo cuando tiene un carro del año. Mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo cuando tiene casa nueva, casa grande. Mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo cuando tiene buena vestimenta, mis amados hermanos. Todo lo puedo en Cristo. Pero que esté pasando necesidad, que esté pasando hambre, que esté pasando enfermedad, que esté pasando tribulación. ¿Y por qué no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Ahí donde tenemos que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Dios se va a glorificar en esa necesidad. Dios va a obrar algo grande cuando confiamos en Él, porque su palabra dice, todo obra para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Todo obra para bien, dice el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Santo es el Señor Jesús.
todo obra para bien. Hay que ser paciente, hermano. Hay que ser paciente, iglesia. Cada uno de nosotros, aleluya. Santo es el Señor. En ser paciente, recibir la palabra de Dios. Porque Dios está hablando en nuestra vida. Otro, mi amado hermano, ponerse paciente. Todavía el pastor le dice, hermano, Dios le bendiga. Se terminó el culto. Ahora salen de la puerta allá, ponerse paciente. ¿Cuándo están aquí? Otros ya están impacientes, ya empiezan a retorcer la silla, que ya quieren irse, ya se quieren levantar, empiezan a caminar porque no tienen la paciencia. Alábalo, alábalo. Santo es el Señor. Este salió de pura chiripada. Santo es el Señor, porque Dios está hablando. Así está mucho, mi amado, por no tener paciencia, empiezan a retorcer. ¿Quién sabe qué? Que parece que su columna vertebral ya se le está saliendo, mi amados hermanos. Santo es el Señor Jesús, porque no tiene paciencia. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, santo es el Señor. Y Dios nos llama, mis amados hermanos, que seamos pacientes, dice la palabra de Dios. Podemos aprender muchas cosas en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando tenemos paciencia, Dios nos va a bendecir grandemente, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurado lo que sufren. He aquí tenemos por bienaventurado. Si usted está sufriendo por la palabra, esta palabra le va a servir para su vida. ¿Cuántos lo creen? Si usted está sufriendo por la verdad, aleluya, que ama la verdad, le va a sufrir para vida eterna en Cristo Jesús. Porque está teniendo paciencia y va a obrar para bien para tu vida, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ¿cuántos lo creen? Que seamos pacientes, dice el Señor en su palabra, mis amados hermanos. Cuando somos pacientes, mis amados hermanos, Dios nos va a bendecir en gran manera. Santo es el Señor Jesús, la paciencia. Y gloria a Dios, mis amados hermanos, porque Dios quiere bendecir a todos por igual. ¿Cuál es el secreto? La paciencia. Permanecer en la verdad. Hay que ser paciente en vivir una vida que le agrada al Señor. Hay que ser paciente en obedecer la palabra de Dios, en sujetarnos a la palabra de Dios. Hay que ser paciente, mis amados hermanos. Aleluya. Cuando somos pacientes, mis amados hermanos, Dios va a obrar conforme a su verdad. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, Job, mis amados hermanos, Dios le quitó, el diablo, por decir el diablo, Dios le permitió al enemigo quitarle todo lo que él tenía. Escucha esto. ¿Cuántos están aquí? Dios le permitió, dice la palabra de Dios, pero le dijo que no tocara a Job. Santo es el Señor, que no tocara sus huesos, mis amados hermanos, porque tocó su carne con la sarna maligna. Santo es el Señor Jesús. Dice la Biblia que Job, mis amados hermanos, cuando leemos en Job capítulo 1, Job lo que tenía, mis amados hermanos, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Todas ellas murieron, dice la palabra de Dios. Su hacienda era de 7,000 ovejas, todo eso perdió. 3,000 camellos lo perdió. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, dice la palabra de Dios, lo perdió todo. Pero Job tuvo paciencia en Dios. No blasfemió el nombre de Dios. Él bendijo a Dios. Él dijo, si desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, dice la palabra de Dios. Sea el nombre de Dios bendito. Aunque usted está pasando necesidad, a lo mejor tú te encuentras enfermo, no sé qué aflicción está pasando, pero Dios lo conoce. Bendice el nombre de Dios en esas pruebas. Bendice el nombre de Dios en esas luchas. Bendice el nombre de Dios, aleluya, en esas aflicciones, que Dios obrará con poder, así como lo hizo con Job. Cuando leemos en Job capítulo 42, mis amados hermanos, verso 12, porque aquí la Biblia habla de Job, por eso quiero tocar un poquito de Job. 42:12, dice la Biblia: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Escucha esto, lo doble más que el primero lo bendijo el Señor, porque tuvo 14,000 ovejas. Al principio tenía ¿cuánto? 7,000. Dice la Biblia, tuvo 6,000 camellos, y al principio ¿cuánto tenía? 3,000. Dice la Biblia que 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Al principio ¿cuánto tenía? 500.
Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, fueron 10, lo mismo le devolvió el Señor. Pero la gran diferencia, dice la Biblia, mis amados hermanos, que las hijas y los hijos de Dios eran hermosas. Las hijas y los hijos bien hermosos, se puede entender también. Más que el primero, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Versículo 15. Job 42:15 dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Puedes entender esto? Ahora le nacieron hijas más hermosas que la primera, se puede entender, mis amados hermanos. Dios le devolvió lo doble. Santo es el Señor. Lo que el enemigo le robó, Dios se lo devolvió lo doble y más hermoso, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. Cuando tenemos la paciencia de Dios, tú, hermanita, hermanito, ten paciencia en Cristo. Tú, joven, jovencita, ten paciencia en Cristo. Aprende a esperar en el Señor. Porque si no tienes paciencia en el Señor en esperar a aquel esposo, muchos se casan hasta con un borracho, hasta con un inconverso, hasta con un fornicario, hasta con un drogadito. Aleluya. Y eso que conocen el Evangelio porque no saben tener la paciencia en Dios. ¿Cuántos están aquí? Santo es el Señor Jesús. Dirá el pastor, ¿por qué menciona a los jóvenes? El mensaje general para todos. Santo es el Señor, mis amados hermanos. La paciencia, ten paciencia. Cuando tenemos la paciencia en Dios, mis amados hermanos, Dios no falla. Dios tendrá el control de nuestra vida. Le digo a mis hijas, ten paciencia en Dios. Empieza desde ahorita a orar por tu esposo o por el yerno. Le digo a mi hija. Santo es el Señor Jesús. Aunque me da como celo, sí, como padre natural, pero tengo que decirlo. Hay que orar por ese yerno. ¿Cuántos lo creen? Y que sea un cristiano, un siervo de Dios, una persona que ame a Dios. Le digo a mis hijas. Santo es el Señor. La estrella me dice, yo me voy a casar con un pastor. Santo, un evangelista, dice. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que le está pidiendo a Dios a un evangelista. Santo es el Señor Jesús. Está orándole a Dios porque ama a Dios. Santo es el Señor Jesús. Eso es hermoso. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Aleluya. Pregúntale a personas que no obedecieron a Dios cuánto han sufrido. ¿Cuánto han sufrido? Pregúntale. Yo no lo digo, mis amados hermanos, nomás por, digamos, estás criticando. Pregúntale por testimonio vivo. Pregúntale, mis amados hermanos, y te van a testificar. Porque no pudieron esperar en el Señor. Muchos se unieron con yugos desiguales. Cristianas se unieron con un cabro, o oveja, mi amado, o cristianito, aleluya, se unieron con una cabrita, mi amados hermanos, puedes entender, y vivieron una vida, un pequeño infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque no pudieron esperar en el Señor. Pero si eso pasó en tu vida, si usted se encuentra en esa condición, sigue orando por esa persona. Tenle paciencia a Dios y Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar, Dios lo va a moldear, Dios lo va a santificar, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ¿cuántos lo creen? Santo es el Señor Jesús. A veces me siento con mis hijas, les platico mi historia, mis amados hermanos. Mi historia, porque mi historia, todos tenemos una vida cuando era inconverso. Le digo a mis hijas, mira, yo pasé esto de niño. Huérfano de 4 años, éramos 8 hermanos, sin madre. Tenía papá, pero mi papá andaba descarriado en la borrachera, andaba en la parranda con la prostituta. Y tenía que trabajar del pequeñito, 6 años, ahí cortando caña, para mantener a mis hermanas, las mayores, porque éramos 8. Le digo a mis hijas, yo tuve que tomar papel de padre por la necesidad que estaba pasando, por la necesidad que estábamos atravesando. Pero eso pasó en mi vida, ¿por qué? Porque mis padres no supieron esperar en el Señor. Se apartaron de la verdad y no conocían a Cristo. Y todo lo que pasé en mi tiempo de juventud, lo pasé por estas cosas, por ciertas cosas, porque yo no conocía de Cristo. Yo no conocía del Evangelio. Y aparte, no me predicaban a mí. O si llegaba una persona a predicarme, nada más me hablaba de Dios un ratito, se iba. Oh, no quiere creer. Y me dejaban botado, porque no me tenía paciencia. Y a muchos cristianos les pasa eso. No va a entender, no va a cambiar. Ni volviendo a nacer va a cambiar, dice mucho. ¿Cuándo están aquí? Aleluya. Y le platico a mi hija,
es muy importante tener la paciencia en el Señor. Hay que seguir orando, hay que seguir perseverando en Dios. Luego yo pasé todo esto, agarré una vida de parranda, una vida de droga, una vida de pandilla, agarré. ¿Por qué? Porque no conocía de Cristo. No tuve amor de padre terrenal, ni de madre. No tuve niñez, le dije a mis hijas. De chiquito, 6 años trabajé duro y Dios me dio la fuerza, le dije, para trabajar y ganar más que los adultos. Ganaba yo allá en mi pueblo, en el campo, le digo a mis hijas, para mantener a mis hermanas mayores. Pero Dios me daba esa fuerza. Le digo, por su misericordia, le digo, pero yo te lo platico, le digo a mis niñas cuando le platico, yo le platico para que usted entienda que es muy importante la paciencia, esperar en el Señor, que confiemos en Dios. Dice la palabra que Él no ha visto a ningún justo que mendigue pan, mis amados hermanos, ni agua, que no mendigue nada, porque Dios tendrá el control de ello. ¿Cuántos lo creen? Y así lo ha hecho el Señor, mis amados hermanos. Pero hay que tener paciencia, hay que seguir confiando en el Señor, que nuestra fe vaya creciendo día a día, dice la palabra. Cuando usted se encuentra atribulado, órele al Señor, clámele a Dios. Cuando usted se encuentra enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor Jesús. Llame a los ancianos de la iglesia para que te oren por ti, que te unja con aceite, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra de Dios. Qué bonito es cuando un alma, una oveja, le dice, pastor, ora por mí, estoy enfermo. Y ora uno por esa persona, y Dios obra con poder. ¿Cuántos lo creen? Si usted quiere solucionar su propio problemita, entonces está sufriendo por tu gusto, porque quiere, porque aquí la palabra me dice que oremos los unos por los otros. ¿Cuántos están aquí? Que oremos los unos por los otros, que pidas oración, mis amados hermanos. Aleluya. No te cargues. A veces hay personas que son egoístas, hasta en los problemas son egoístas, que nada más se lo quieren cargarse ellos mismos. ¿Cuándo están aquí? De lo egoístas que son, se llevan los problemas ellos mismos. Y dice uno, hermano, ¿qué te está pasando? No te contesta. Hermana, ¿por qué no ha venido a culto? ¿Qué te está pasando? Tampoco. Y de repente te lo encuentras de aquí a 3 meses. Es que estaba muy enfermo. Estaba muy enferma. ¿Y por qué no me contestó cuando le hablaba? ¿Y por qué no me contestó cuando le mensajeaba para orar por ti? Entonces, si usted quiere seguir sufriendo, siga sufriendo solito, porque aquí la Biblia me enseña, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, dice la palabra de Dios, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? No que dice la Biblia que te vas a confesar ya con el cura católico. No. Confesad vuestro pecado aquí al Dios del cielo. Platícale, hermano, mira, estoy pasando esa necesidad. Hice esto, será que Dios, dice la palabra de Dios, que oremos por esa petición. Oremos por esa necesidad. No te lo cargues solo. Ponlo en la mano del Señor. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Ponlo en la mano de Dios. Y Dios obrará conforme a su voluntad. Si usted me dice, hermano pastor, pues Dios me responde, aunque a veces no le pido oración a nadie, por su misericordia, por su amor. Aleluya. Porque Dios es un Dios compasivo, por eso. Pero más pronto te va a responder cuando haces esto. Escucha esto. Más rápido te va a responder. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Santo es el Señor Jesús. Más rápido, dice la palabra de Dios, cuando hacemos lo que la Biblia dice. Dice la Biblia, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escucha esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso usted puede ver que muchas personas que viven en Cristo dicen, hermano, ora por mí. Aún el descarriado dice, ora por mí. Y uno, por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, ora por esa persona. Aún Dios sigue obrando. Cuando lo creen, mis amados hermanos, porque la oración de justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Aquí la Biblia nos da un ejemplo. Elías era un hombre sujeto a pasión, semejante a las nuestras.
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo ¿qué? Fruto, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. Así quiere el Señor que oremos también, mis amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Así quiere el Señor que oremos, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, que confiemos plenamente en Él, mis amados hermanos. Santo es el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios cuando seguimos leyendo. Hermanos míos, aquí un punto muy importante que el Señor me daba hace rato, mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios. Seguimos hablando del tema de la paciencia, pero estamos exponiendo esta poderosa palabra, mis amados hermanos, porque la palabra solita habla. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, escucha esto, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿qué hará? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Francamente, mis amados hermanos, este versículo muchos lo han malinterpretado. Pero lo que habla la palabra de Dios, mis amados hermanos, expresa la palabra que cualquiera que abandone el camino de la verdad, anda en el camino de pecado, en el camino del error. Dice la Biblia, mis amados hermanos, esa persona, mis amados hermanos, por decir, si se aparta de la verdad, va a llevar a muchas personas en pecado, lo va a llevar a la condenación, mis amados hermanos. Y Dios lo que quiere el Señor es que traerlo a la verdad, a un verdadero arrepentimiento, mis amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Porque la Biblia dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se refiere al hecho de que si el creyente abandona a Cristo, o sea, la verdad, el camino de la verdad, por ellos transfiriendo su fe en otra cosa que no sea Cristo y continúa en el camino equivocado, resultará en la pérdida de alma por su error, por su testimonio, mis amados hermanos. Es lo que va a pasar con esa persona. Va a ser piedra de tropiezo para muchos, va a llevar a muchos a la condenación, mis amados hermanos, por su ejemplo, por su conducta, por su estilo de vida, cómo vive el evangelio, mis amados hermanos. Dice la Biblia, cubrirá multitud del pecado. ¿Cuántos están aquí? Mucha gente malinterpreta ese texto, dice, dice la Biblia, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte en un alma. Así es, cierto es, dice la palabra de Dios, y cubrirá multitud del pecado. Mi amados hermanos, Dios quiere, mi amados hermanos, que aquel que ande descarriado, que lo hagamos volver a la verdad, que lo hagamos volver al evangelio, a la sana doctrina. ¿Cuándo están aquí? Aleluya. No seguirle el juego a esa persona. Si la persona está errado, está en un error, conforme a la palabra de Dios. Muchos hermanos que dicen, he visto, mis amados hermanos, saben que está mal, que está equivocado, está en el error, le siguen el juego y llevan a muchos en la condenación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo hagamos volver a aquel que se encuentra en el error, lo hagamos volver ¿qué? A la verdad, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Aleluya, ¿cuántos están aquí? Porque muchas veces pasa en las iglesias, mis amados hermanos, no aquí, en muchas iglesias del mundo en general, dicen, hermanito, no, el pastor habló de la santidad, es muy legalista, es muy radical, eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Sí, eso sí ya quedó en el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Dios nada más mira el corazón. En vez de corregir a esa persona, ¿qué está haciendo la persona? Le está siguiendo el juego al error. ¿Cuántos están aquí? En vez de traerlo a la verdad, le está siguiendo el juego al error, mis amados hermanos. En vez de decir, no, la palabra dice que sin santidad
nadie verá al Señor. La palabra dice, aleluya, que la venida de Cristo está cerca y Él vendrá por su iglesia, esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga, esa iglesia que se ha despojado completamente del viejo hombre. Pero ¿qué hacen? Le hacen lado, le siguen el juego al error. No, lo que pasa es que hay muy criticón el pastor. Juzga, condena, pero si ni lee la Biblia la hermanita, el hermanito, y le está siguiendo el juego, ¿qué está haciendo esa persona? Está cubriendo ¿qué? Multitud del pecado por su conducta, por su testimonio. Si usted es así, déjame decirle, arrepiéntase hoy, porque si sigues en el error, al cielo no vas. Santo es el Señor Jesús. Está cubriendo multitud del pecado, está cubriendo multitud del error, del engaño, de mentira. Aleluya, Dios quiere que le enseñe la verdad, que lo corrija conforme la palabra de Dios, que le diga, escrito está, así dice la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? Ese ha sido el problema de las iglesias y más en estos tiempos que nos encontramos. Mucha gente que dice, oh, los diezmos quedaron del Antiguo Testamento. Aquel que no quiere diezmar, aquel que es tacaño, un ejemplo, mis amados hermanos, y empieza a meterle cizaña a los bebecitos y le siguen el juego. Están cubriendo a multitud del pecado. Están cubriendo multitud del pecado y también hacen que aquel se vuelva doblemente hijo del infierno, igual que él, lo hacen doblemente pecar, mis amados, y ahí siguen el juego. Nunca prosperan, nunca están estables, nunca están sirviendo al Señor, mis amados hermanos. En todos los lugares anda como canguros boxeadores, mis amados hermanos, porque en ningún lugar se sujeta. ¿Cuándo están aquí? Santo es el Señor, porque en vez de traer a la persona la verdad, lo está trayendo al error y lo están cubriendo de pecado a multitudes, dice la palabra de Dios. Santo es el Señor Jesús. ¿Cuál es la solución? La solución es volver a la verdad, volver a Cristo céntrico, que Cristo sea el centro del evangelio, que Cristo sea la verdad, que presentemos a Cristo, mis amados hermanos, que Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, que Cristo perfecciona a sus hijos, que Cristo transforma a su pueblo, mis amados hermanos, aquel que se deja. Santo es el Señor Jesús. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Aleluya, santo es el Señor Jesús. Así tiene que ser el discípulo de Cristo, dar testimonio. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte, dice la palabra de Dios. Salvará de muerte un alma. Aleluya. Eso es lo que hacemos cuando lo hacemos volver a la verdad. Lo hacemos volver, ¿qué? Salvamos un alma del infierno, mis amados hermanos, cuando hacemos eso, cuando lo exhortamos, lo corregimos conforme la palabra de Dios. Santo es el Señor. Por eso has visto mucha división en las iglesias. Por eso has visto mucho, mis amados hermanos, muchos problemas, mis amados hermanos, porque mucha gente es lo que hacen esto. Pero si nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a seguir lo que la palabra dice. Aleluya. ¿Cuándo están aquí? Santo es el Señor Jesús. Dios quiere, mis amados hermanos, que pongamos por obra su palabra. Santo es el Señor Jesús. Que traigamos a las almas la verdad, que traigamos a los perdidos a la verdad, que traigamos, mis amados hermanos, aquel que anda en el error en la verdad. Ese rato, mis amados hermanos, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. Santo es el Señor. Ese rato me agregaron a un grupo de WhatsApp, como mi WhatsApp público, de un pastor de Venezuela, se llama Marcelino. Escucha esto. Marcelino, no sé, de Venezuela, de Valencia, algo así, mis amados hermanos. Pero me agregaron, oh, qué bien, diferentes siervos, son como 30, 40 siervos están agregados ahí. Pero de repente mandaron unos mensajes que el apóstol va a venir, está el apóstol ungido por Dios, que lo van a visitar en la iglesia. Y dije, pues esto ya no me gustó, me agregaron ahí. Santo es el Señor. Pues lo que hice, miré los mensajes, los comentarios, amén, viene el ungido de Dios, viene el apóstol, dice, ahí tengo los comentarios ahí. Y me esperé y le comenté, le doy gracias a Dios por la vida de la persona que me agregó a este grupo. Gracias a Dios porque, déjame decir una cosa, el último apóstol que fue llamado por el Señor fue el apóstol Pablo. Son 12, dice la palabra de Dios.
Y el último profeta del Nuevo Testamento que la Biblia habla, Juan el Bautista. Ya no existen profetas ni apóstoles. La Biblia me enseña, le digo, que nuestro profeta, nuestro apóstol, nuestro sacerdote, Jesucristo, es todo para nosotros. Santo es el Señor Jesús. Y de ahí le digo, amigo, voy a orar por ti para que salga del error. La palabra me dice en Efesios capítulo 4, 11 al 13. La palabra no enseña lo que habló el apóstol Pablo ahí, que Dios nos dio dones ministeriales. Dios le ha dado que pastores, evangelistas, de profecía, de apostolado, a diferentes, ha repartido don como don de músico, aleluya, diferentes dones del ministerio para perfeccionar a los santos, dice la palabra de Dios. Hay dones, mis amados hermanos. No porque usted tenga don de profecía ya se siente profeta, no. No porque usted tenga don de apostolado ya sea un apóstol, no, aleluya. Ahí le comenté, le puse la enseñanza. Si Dios me puso aquí para testificarle la verdad, no para seguirle la corriente en el error. Y le saqué unos textos bíblicos, le puse una enseñanza ahí, mis amados hermanos, hablando sobre ese tema. Hasta le mandé un video que había hecho ahí reprendiendo a los llamados apóstoles, para que vean por qué significa. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que atraer a aquel que está en el error, traerlo a la verdad, pero conforme la palabra de Dios. Que no confundan los dones con el llamado que Dios hizo. Porque cuando Dios llamó, Cristo llamó a sus apóstoles, lo llamó personalmente. Y lo vieron, el apóstol Pablo vio a Cristo. Aleluya, aunque se quedó ciego, pero el Señor le dijo, yo soy Jesús a que tú persigues. Santo es el Señor Jesús. Que no sigan falsas doctrinas, mis amados hermanos. Y es lo que tienen que hacer los hijos de Dios, traerlo a la verdad que ellos, conforme la palabra. Mira, escrito está, la Biblia dice, aleluya, la Biblia enseña, en la Nueva Jerusalén está inscrito los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, aleluya, en los muros de la Nueva Jerusalén, ahí están escritos los nombres de los apóstoles del Cordero, y que esos que se llaman apóstoles son de fantasía, son chafas, son farsantes, son falsos, todo eso que se llaman profetas y apóstoles, mis amados hermanos, porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos están aquí? La Biblia nos enseña, mis amados hermanos. Por eso tenemos que hablar la verdad conforme a la palabra de Dios. Santo es el Señor. Una cosa es tener don de revelación, don de profecía, pero no por eso te llamas profeta ni apóstol. No, son dones que Dios nos da. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor. Como los dones de exhortación. ¿Cuántos se están llamando? El evangelista de exhortación, ¿cuántos se llaman? Nadie. Don de exhortación es un don. La Biblia lo dice, mi amado, es un don. Santo es el Señor. Y nadie se agarra ese título. Oh, aquí viene la exhortación. ¿Por qué no agarran ese título? Aquí viene reprensión. Aleluya. No agarran esos títulos, mis amados hermanos. Aleluya. Pero agarran los títulos más reconocidos. Santo es el Señor. Esto es farsante. Pero nosotros que amamos la palabra de Dios, mis amados hermanos, vamos a hablar conforme a la verdad. De traer a aquel que anda en el error, traerlo a la verdad. Que presente a Cristo, que presente el Evangelio, porque el grande, el poderoso, el Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es el único, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Decía el apóstol Pablo, mis amados hermanos, cuando leemos en Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho todo, de todo para que de todo modo salve a alguno. Aquí el apóstol Pablo está hablando, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Pero muchos malinterpretan el texto que dice, para hacerlo volver del error. Si aquel amiguito anda en mundanalidades, otros se hacen de ese lado de las mundanalidades. Porque la Biblia dice, ellos malinterpretan. Ellos dicen, dice la Biblia que el apóstol Pablo se hizo débil para ganarse a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todos modos salven a algunos. Fíjense lo que dice mucha gente, para que de todos modos salven a algunos. Por eso se hacen, a aquel que le gusta el evangelio liberal, me tengo que hacer de ese lado. No es cierto, mis amados hermanos, mucha gente malinterpreta lo que habla la Biblia. Hay que hablarle con misericordia, hay que hablarle con amor, en traerlo a la verdad, pero siempre a la verdad, a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo habla en 1 Timoteo 4:16, que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren.
Dice la palabra de Dios que tenga cuidado de ti mismo. ¿Qué significa esa palabra? El hombre es traicionero. Ten cuidado de ti mismo, de tu carne, de ti mismo. Ten cuidado, esa es la palabra de Dios. Haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen, dice la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso le testificaba hace rato, mi amados hermanos, el reloj. Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Que me estaba entrando 2, sí, porque de repente los hermanos se empiezan a incomodar. Pero el Espíritu me dice, 2 años llevamos predicando así, y porque apenas se te ocurre el reloj. Santo es el Señor Jesús, y más se está acercando Cristo. ¿Cuánto lo creen, mis amados hermanos? Santo es el Señor Jesús. Aleluya. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. Cuando leemos primera de Pedro, estoy terminando. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud del pecado. ¿Qué significa la palabra? Si tú amas al pecador, tráelo a la verdad. Si tú amas las almas, tráelo a la verdad. No te haga al lado del error, no. Si tú lo amas, tráelo a la verdad. Si quiere que esa persona que anda en liberalismo se salve, tráelo a la verdad. Predícale la palabra. No que te hagas del lado de ellos, porque te hace del lado de ellos, te hace cómplice de él y cómplice del error, cómplice del diablo. Eso es lo que hace uno, en vez de traerlo a la verdad. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí, mis amados hermanos? Que haya entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú amas a aquel amiguito que anda en el error, tráelo a la verdad, predícale la palabra. Pero muchos dicen, muchos confunden el amor, que dicen, oh, porque lo amo, por eso no lo exhorto. Porque lo amo, por eso no lo corrijo. Porque lo amo, por eso no reprendo su pecado. Mucha gente confunde el amor. Porque lo amamos, por eso predicamos esta verdad. Porque la verdad nos salvará, mis amados hermanos. Porque lo amamos, por eso hablamos lo que dice la palabra de Dios. Porque los amamos, por eso testificamos la palabra de Dios como está escrita, como está establecida, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor Jesús. Porque dice Proverbio, el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Y eso es lo que pasa. Porque le dan la razón al error. ¿Y qué hace la que anda el error? Ya ni aparece, ya ni crece espiritualmente, ahora anda descarriado. ¿Cuándo están aquí? Tengamos cuidado de nosotros mismos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, que tengamos la paciencia de Dios, que confiemos en Dios. Si nos falta más sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar más la palabra de Dios. Santo es el Señor, aquí está la verdad, mis amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Gloria al Señor Jesús. Y gracias le damos al Señor por esta palabra. Gloria a Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor porque Dios sigue hablando. ¿Cuántos lo creen? Santo es el Señor Jesús. Vamos a orarle a Dios en este momento. En este momento usted puede tomar el tiempo de meditar. Yo no sé cómo usted se encuentra, cómo usted está pasando, cómo usted está viviendo el Evangelio. Yo no sé si a usted le falta paciencia, si a usted le falta fe, pero yo conozco a uno que sí sabe, su nombre es Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Te pido, Señor, que esta palabra quede en cada corazón. Que quede en cada vida, oh Dios. Te pido, Padre amado, que seas tú obrando con poder en cada corazón. Aumentanos la paciencia, Señor. Danos esa paciencia, Señor, como de tu siervo Job, Padre amado.
Esa paciencia, Señor, que necesitamos, Dios mío. La paciencia, Señor, así como tuvieron los profetas, así como tuvieron los apóstoles, así como tú lo tuviste y lo has tenido con nosotros, mi Cristo. Oh Dios mío, auméntale la paciencia a cada uno de nosotros. Aumentanos la fe. Aumentanos, Señor, esa fe, Señor, aleluya, que mueve montañas, Señor. Te lo pedimos, Dios mío, que seas tú obrando con poder en cada vida. Obra conforme a tu voluntad. Obra conforme a tu poder, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre amado. Gracias, Padre eterno. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por esta palabra. Bendice las vidas de cada uno de mis hermanos. Bendice sus salidas, sus entradas, Señor. Tú lo lleves en tus manos, Dios mío, por donde quiera que ande caminando, Señor. Ten cuidado de ellos, Señor, porque tu palabra dice que andando contigo, Señor, podemos vivir confiadamente, porque tú eres nuestro guardador, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro socorro, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor, que vivamos confiados en ti, que tengamos paz en ti, porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y lo creemos, Padre amado, lo creo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Glorias al Señor. Vayan con la paciencia de Dios Todopoderoso. Bendiciones.